Hay cosas que una mujer nunca debería descubrir de la forma en que yo lo hice. Y sin embargo, aquí estoy, contando lo que todavía me quita el sueño. Durante mucho tiempo pensé que mi vida era normal, que mi matrimonio era estable y que mis noches de descanso eran simplemente eso, descanso. Pero la verdad que se escondía detrás de esas horas de sueño era mucho más oscura de lo que jamás imaginé. Mi esposo tenía una rutina muy clara conmigo. Cada noche, antes de ir a la cama, me alcanzaba un vaso de agua y una pastilla. Me decía que era para dormir mejor, que así mi mente se relajaría, que el estrés no me atormentaría tanto. Y yo, confiada, lo aceptaba. No desconfiaba de él, porque ¿cómo podría una mujer pensar que la persona que duerme a su lado le haría daño? Con el tiempo, esa rutina se volvió tan automática que ni siquiera la cuestionaba. Mi vida parecía tranquila en la superficie. Me levantaba temprano, preparaba café, revisaba mis cosas del trabajo. A veces pasaba por la casa de mi madre, que siempre insistía en que yo estaba más cansada de lo normal. Te ves apagada, hija, me decía. Yo sonreía, intentando convencerla de que solo era el ritmo acelerado de la vida adulta. Tenía amigas con las que conversaba por mensajes, aunque cada vez me costaba más mantenerme presente en las charlas. Sentía que algo en mí se apagaba poco a poco, como si estuviera caminando en piloto automático. Había señales pequeñas que hoy, mirando hacia atrás, parecen gritos que yo no escuché. Me despertaba con marcas en el cuerpo, moretones en los muslos, rasguños en la espalda, incluso labios partidos. Mi esposo siempre tenía una explicación ligera. Te moviste mucho, te golpeaste con la mesa al dormir, seguro soñaste feo y te lastimaste sola. Yo lo aceptaba, porque quería creer. Era más fácil pensar que mi cuerpo era torpe que enfrentar una verdad que no podía ni sospechar. Pero la sensación rara nunca desaparecía. Había noches en que, aún dormida, sentía mi piel húmeda de sudor, como si mi cuerpo hubiera pasado por algo más intenso que un simple descanso. A la mañana siguiente, él se comportaba como si nada hubiera ocurrido, sonriente, atento, incluso amoroso. Y esa dualidad me confundía. La rutina seguía, hasta que un día algo cambió. Me desperté más tarde de lo habitual, con la cabeza pesada y el corazón acelerado. Al dar vuelta a la almohada, lo vi. Un pendiente dorado, delicado, brillante, pero desconocido. No era mío. Nunca lo había visto antes. En ese instante, algo dentro de mí se quebró. Lo sostuve en la mano, temblando, sintiendo un frío recorrerme la espalda. No había manera de justificarlo. No era un accidente. No era una casualidad. Era la prueba de que había otra presencia en mi cama, en mi casa, en mi vida. Ese pendiente fue el inicio de mi despertar. Ese objeto pequeño y brillante se convirtió en el grito que me sacó de la niebla en la que había vivido durante años. Porque entendí, aunque me resistiera, que lo que estaba pasando conmigo no era normal. Que había un secreto escondido detrás de esas pastillas, detrás de mis noches inconscientes, detrás de los silencios de mi esposo. Ese día ya no pude mirar mi rutina con los mismos ojos. Algo había cambiado, la confianza se rompió y la duda entró para quedarse. Y con ella nació la necesidad de descubrir la verdad, aunque doliera. Porque ya no podía seguir durmiendo. Tenía que despertar. El pendiente en mi almohada se convirtió en un peso insoportable dentro de mí. Durante días lo guardé en el cajón de mi mesita de noche, escondido bajo un pañuelo, como si al mantenerlo oculto pudiera también esconder la verdad que gritaba en silencio. Cada vez que lo veía, mi estómago se revolvía. Pero, aún con esa evidencia, me negaba a enfrentar lo que significaba. Yo no quería creerlo. No quería destruir la imagen de hogar que había construido durante tantos años. Me repetía a mí misma que quizá estaba exagerando, que tal vez tenía una explicación lógica. ¿Y si era de alguna invitada, de alguna amiga suya que lo perdió en casa sin querer? ¿Y si yo estaba paranoica, influida por el cansancio y las marcas que nunca supe justificar? Aferrarme a esas dudas era más fácil que mirar de frente la traición. Al mismo tiempo, algo en mí empezaba a desmoronarse. Dormir se volvió una tortura. Aceptaba la pastilla, pero ya no la tragaba con la misma inocencia. Me acostaba con miedo, con la mente agitada, y despertaba más cansada aún. Una parte de mí quería romper la rutina, dejar de tomarla, pero otra parte me detenía. ¿Y si realmente la necesitaba para dormir?
¿Y si dejar de hacerlo provocaba discusiones, sospechas, violencia? En esa confusión, busqué refugio en mi madre. Una tarde, mientras me servía café, no pude contenerme y le dije: «Mamá, siento que algo raro pasa conmigo. No sé si es mi mente, pero no me siento dueña de mí misma». Ella me miró en silencio, con esa mezcla de ternura y preocupación que solo una madre tiene. No preguntó de inmediato, pero me apretó la mano con fuerza. Ese gesto fue suficiente para hacerme llorar. No le conté todo, no me atreví todavía, pero sembré la primera semilla de verdad fuera de mí. También empecé a notar pequeños gestos de mis amigas. Una de ellas, Clara, me escribió: «Hace semanas que te noto rara, distante. ¿Estás bien de verdad?». Ese mensaje me removió. Yo había intentado mantener mi fachada intacta, pero era evidente que mi agotamiento y mi desconexión ya no podían esconderse. Sin embargo, la resistencia seguía ahí. Había noches en que, aún sabiendo lo que podía estar pasando, me forzaba a sonreírle a mi esposo, a aceptar su beso en la frente antes de dormir, a seguir la rutina. Era como si estuviera atrapada en una jaula invisible, hecha de miedo y dependencia. Tenía terror de enfrentarlo y descubrir hasta dónde llegaba su engaño. El clímax llegó una noche en que, decidida a no tomar la pastilla, fingí tragarla y la escondí bajo la lengua. Me acosté con el corazón desbocado, consciente de cada movimiento en la habitación. Sentí cómo él se acomodaba a mi lado, cómo me acariciaba el cabello, como esperaba, y yo, con los ojos cerrados, luchaba por no temblar. No recuerdo haber sentido un miedo tan real como ese. Era como si cada segundo durara una eternidad. Estaba despierta, alerta, vulnerable. Y en ese silencio cargado entendí que ya no había marcha atrás. Necesitaba saber, necesitaba enfrentar, aunque me doliera. Esa noche no dormí. Esa noche me desperté de verdad. Después de aquella noche en la que fingí tomar la pastilla, ya no hubo retorno. Algo dentro de mí había cruzado una línea invisible. No podía seguir jugando a la ciega. No podía seguir creyendo que todo era un malentendido. La verdad estaba allí, esperando a que yo la enfrentara, aunque me temblaran las manos. Lo primero que hice fue guardar el pendiente en un sobre, como si fuera una prueba en un juicio. Lo escondí en un rincón del armario, lejos de donde él pudiera encontrarlo. Solo ese gesto me hizo sentir una mezcla de fuerza y de miedo. Fuerza porque estaba empezando a protegerme. Miedo porque sabía que, si me descubría, la reacción podría ser impredecible. Durante días practiqué el mismo ritual. Fingía tragar la pastilla, la escupía en el baño y me acostaba con los nervios a flor de piel. El silencio del cuarto se volvía insoportable. Escuchaba sus movimientos, sus respiraciones, el roce de sus pasos cuando se levantaba de la cama. A veces sentía que me observaba más de lo normal, como si sospechara de mi nuevo juego. Una noche me acarició el rostro y me susurró: «Te ves inquieta, deberías confiar más en mí». Ese comentario, aparentemente tierno, me heló la sangre. No sonaba a cuidado, sonaba a advertencia. En medio de esa tensión, mis aliados empezaron a aparecer. Mi madre insistía en verme más seguido. Una tarde, mientras doblaba ropa en su sala, me dijo sin rodeos: «Hija, ¿qué está pasando? Tienes los ojos de alguien que ya no duerme tranquila». Y ahí, con lágrimas contenidas, le confesé más. Le hablé de las pastillas, de los despertares extraños, aunque no mencioné todavía el pendiente. Ella no me juzgó. Solo me abrazó fuerte y me dijo: «No estás sola. Si necesitas salir de esa casa, lo haces y aquí tienes un lugar». Ese abrazo me sostuvo como un muro en ruinas que encuentra un soporte inesperado. También Clara, mi amiga, comenzó a volverse pieza clave. Me escribía a diario, preguntándome cómo estaba, recordándome quién era antes de perderme en esa rutina de sedación. Una noche me animó a investigar qué pastillas eran realmente. Fue ella quien me sugirió guardar una de ellas y llevarla a analizar. Esa idea se convirtió en un nuevo desafío: cómo hacerlo sin que él lo notara. Pero así como aparecieron aliados, también crecieron las sombras. Mi esposo parecía cada vez más controlador. Revisaba mis movimientos, hacía preguntas sutiles pero cargadas. «¿Con quién hablaste hoy? ¿Qué hiciste en la tarde?». Yo respondía con calma, aunque por dentro sentía que cada palabra era un campo minado. En una ocasión me dijo sonriendo: «¿Qué harías sin mí? No podrías ni dormir».
Esa frase se clavó en mi piel como un recordatorio de la jaula invisible en la que vivía. Hubo pequeñas victorias que me dieron aire. Una noche logré esconder una pastilla entera en mi bolsillo. Otra vez, conseguí quedarme despierta lo suficiente para escuchar cómo él se levantaba de la cama y se iba al salón a hablar por teléfono en voz baja. No entendí mucho, pero alcancé a escuchar risas femeninas al otro lado. Fue un golpe brutal y a la vez una confirmación. También hubo derrotas. Mi ansiedad me consumía. A veces pensaba que todo estaba en mi cabeza, que quizá estaba dramatizando. Pero entonces tocaba el sobre con el pendiente escondido y recordaba, no, esto es real, esto me está pasando. Estaba cruzando el umbral de mi propio infierno, con miedo, pero también con un hilo de determinación. Ya no podía volver a cerrar los ojos. Tenía pruebas, tenía sospechas, tenía aliados, y también tenía un enemigo que compartía mi cama. El sobre con el pendiente seguía escondido en mi armario, y cada vez que lo tocaba, mi corazón latía más fuerte. Era la prueba de que todo lo que sentía no era un delirio. Sin embargo, todavía me faltaba la confirmación final. Algo dentro de mí necesitaba ver con mis propios ojos lo que había ocurrido durante tanto tiempo en mi propia cama. Las noches siguientes fueron un campo de batalla. Fingía tomar la pastilla. Me recostaba con los ojos cerrados y luchaba contra el sueño natural que mi cuerpo pedía. El silencio de la casa era espeso y cada crujido de la madera parecía un grito. Mi esposo, atento, me observaba más que nunca. A veces se inclinaba demasiado cerca, como si quisiera comprobar si realmente estaba dormida. Yo apenas contenía la respiración. Decidí que no bastaba con sospechas. Una tarde, guardé discretamente una de las pastillas en una bolsita y la llevé conmigo. Clara me acompañó hasta una farmacia para preguntar, como si fuera una consulta casual. El farmacéutico me miró sorprendido. Esto es un sedante fuerte. No se receta para dormir normalmente, mucho menos de uso diario. Puede dejar a alguien inconsciente durante horas. Sentí que las piernas me temblaban. Era la confirmación de que no se trataba de un simple ayuda para dormir. Me estaban apagando deliberadamente. Volví a casa con una mezcla de terror y determinación. Ya no podía seguir callada. Esa noche, mientras fingía dormir, escuché cómo él se levantaba de la cama. Mis sentidos estaban alerta, mi cuerpo rígido. El corazón me golpeaba en el pecho. Escuché el sonido de la puerta abriéndose suavemente. Pasos, voces contenidas, y luego risas femeninas. El aire se volvió irrespirable. Mi cuerpo temblaba, pero me obligué a mantener los ojos cerrados, a seguir el juego. El colchón se hundió de un lado. Una mano ajena rozó mi pierna. No era él. Lo supe de inmediato. Una ola de náusea me recorrió entera. El infierno que había sospechado se materializaba en mi propia cama. No soporté más. Abrí los ojos de golpe y me incorporé con un grito ahogado. Frente a mí, una mujer desconocida, congelada, y mi esposo, pálido, como si hubiera visto a un fantasma. El silencio que siguió fue brutal. Mis manos temblaban. Mi respiración era descontrolada. ¿Qué demonios está pasando aquí? Grité con la voz quebrada. Él intentó balbucear excusas, hablar de malentendidos, pero ya no había espacio para mentiras. La mujer recogió apresurada sus cosas y salió casi corriendo, dejándonos solos en aquella habitación contaminada. Lo miré a los ojos y vi algo que nunca había querido ver. Frialdad. No arrepentimiento, no vergüenza, frialdad. Con voz baja me dijo, «Tú nunca habrías entendido. Era más fácil así, dormida, no molestabas». Cada palabra fue un cuchillo hundiéndose en mi pecho. No solo me había traicionado, me había anulado, me había borrado de mi propia vida, me había usado como un objeto inerte para satisfacer sus deseos, durante años. En ese momento, todas las piezas encajaron. Las marcas en mi cuerpo, la sensación de vacío, los despertares extraños, el pendiente en la almohada. Todo tenía una explicación cruel y dolorosamente clara. Lloré, grité, temblé. Sentí que mi mundo se derrumbaba por completo. Pero al mismo tiempo, en medio de la devastación, apareció una claridad feroz. Ya no había nada que salvar. La verdad estaba desnuda frente a mí, brutal y asfixiante. Y yo, aunque rota, ya no podía volver a cerrar los ojos. Cuando todo salió a la luz, sentí que el piso se abría bajo mis pies.
pero al mismo tiempo experimenté una calma extraña. La verdad, aunque dolorosa, había terminado con la niebla que me rodeaba durante meses. Ya no había más dudas ni susurros internos que me atormentaran. Sabía quién era el hombre con el que había compartido tantos años y qué tan lejos estaba dispuesto a llegar para mantener su mentira. Los días siguientes fueron una mezcla de caos y liberación. Tuve que enfrentar conversaciones difíciles con mi familia, contarles lo que había pasado, explicar que no había sido debilidad ni locura, sino manipulación deliberada. Mi madre lloró conmigo, mi hermana me abrazó con fuerza y por primera vez en mucho tiempo me sentí sostenida. El miedo que había cargado sola comenzó a diluirse en esa red de apoyo que antes no me atrevía a reconocer. Él, por otro lado, enfrentó las consecuencias. Intentó justificarse, negar lo evidente, pero la evidencia era imposible de esconder. Las recetas, los mensajes, las contradicciones en sus horarios. Su imagen se derrumbó frente a todos, incluso frente a aquellos que lo habían admirado. Esa fue su mayor condena, la caída del pedestal en el que se había colocado. No fue fácil. Pasé noches enteras preguntándome en qué momento dejé de verme a mí misma, en qué instante comencé a aceptar migajas disfrazadas de amor. Pero al mismo tiempo, comencé a descubrir pequeñas victorias. Dormir una noche completa sin pesadillas, reírme con una amiga sin sentir culpa, cocinar para mí misma y disfrutar del silencio de mi casa. Eran detalles mínimos, pero significaban todo, porque me recordaban que la vida me pertenecía otra vez. La recompensa no llegó en forma de venganza ni de justicia perfecta. Llegó en algo más sutil, la recuperación de mi identidad. Dejé de ser la esposa de para volver a ser simplemente yo. Retomé proyectos que había abandonado, me inscribí en un curso que siempre había querido, y poco a poco mi reflejo en el espejo dejó de parecerme ajeno. Hoy, mirando hacia atrás, entiendo que atravesé un viaje brutal, pero también transformador. No romantizo el dolor, sé que lo que viví fue cruel e inhumano, pero también sé que me obligó a abrir los ojos, a dejar de vivir anestesiada, literal y metafóricamente, y a reconocer que la confianza ciega puede ser una prisión. Mi exmarido desapareció de mi vida. No sé qué será de él y no me interesa. Lo que me importa es lo que aprendí de su traición, que nadie merece el poder de apagar nuestra voz, que el silencio nunca es protección y que la verdad, aunque duela, siempre es un acto de libertad. Hoy camino más despacio, pero con pasos firmes. Me tomo el tiempo de escucharme, de reconocer mis límites y de valorar mi fortaleza. Sé que no salí ilesa, pero salí despierta. Y si algo me queda como enseñanza final es que, aunque alguien intente envenenar tu cuerpo o tu mente, siempre existe una parte de ti que resiste, que espera paciente el momento de renacer. Esa parte, la que nunca logró destruir, fue la que me salvó.